Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Crónicas Mateadas, el programa donde siempre intentamos que todo esté funcionando bien y muchas cosas pueden fallar. Se lo digo porque estuve revisando los comentarios y había puesto Luca una vuelta. No es un programa de Crónicas Mateadas y Freddy no se está peleando con algo del micrófono, del Ah, audio. sí, Es verdad, siempre estoy peleando. Me hago cargo, no es que bueno. digo. Nada, yo soy Freddy, el que guía el programa Buen Puerto, se pelea con el OBS y en general traigo cosas de jueguitos y rol. Hoy por ahí traigo la micro cosita. Me acompaña siempre Gonzalo, el distopiano García, que siempre trae cositas de manga, anime. A veces hablamos alguna cosa de Marvel, alguna cosa de DC, pero hoy más nipón que otra cosa. Sí, lo que Me, pinta. claro, me parece. Y nada, en principio, ahora con estas tardecitas de lunes, volviendo a los mates, ya entrando en esa onda, ¿cómo viene esta semana, Gonzalo? Bueno, bastante tranqui por las partes que no tienen que ver con el trabajo, ni con la cuestión coyuntural del país, ni con estudiar, ¿no? Todo lo demás, La vida en que es sí, muy sí. poco, todo lo otro, medio poco, ¿no? Pero bastante tranqui, viendo, leyendo cosas. Han aparecido bastantes novedades. Mira, Yo estuve ahí en algunos debates acalorados que tienen que ver con el futuro de la Shonen Jump. Pero bueno, si vienen al punto, si vienen al caso acá, los comento, si no, quedará para otro momento. Pero bien, bien, tranqui. Acá con unos matecitos de la tarde. sí, recién nuevamente confeccionados porque veníamos con unos mates y hay que preparar un nuevo termillo para empezar el programa. Por mi parte no mucho, sí que hice unas mínimas compras porque había cositas baratas en Steam y con esto yo voy a saltar a un micro tema que tengo. Por un El lado, dólar, arre. el dólar. El aumento del dólar, ¿no? El dólar, claro, entramos en eso que, a ver, nos impacta, ¿no? Y sí, En muchas cosas, cambia si querés comprar dólares, cambia si querés impactar. Yo venía siguiendo las tarifas que estuvo poniendo Trump, la tenía que seguir al hilo claro. para saber qué puedo comprar, qué no, cómo me afecta. O sea, hay que estar al tanto de muchas más cosas de lo que uno piensa. Pero con ciertas cositas baratas que sí me pude comprar. Por un lado está el Blue Prince, el príncipe azul, Ujú. del cual mucha gente ya vio muchas cosas, yo no vengo viendo nada. Sé que debe ser parecido al Lorelei, que ya lo había traído acá, si mal no recuerdo. Muy de puzzle, muy raro y quiero ir mega virgen a eso. Ya traeré cuando tenga un tiempo para realmente sentarme. Eso, pero la otra cosa que vi, que si lo traigo con un microtema, es el jueguito de los palotes, Ticket to the Stickman. Muchos chistes de vueltas idiomáticas tiene. Yo lo estoy jugando en inglés, entonces no lo puedo explicar en español cómo serán esos chistes, que seguro los tiene. Claro. Pero básicamente es un juego como de acción, de ir a cagarte a piñas, como se ve en la imagen, si nos ven en YouTube o si están en el stream. Eh, Son todos personajes palotes muy simplones. Juega mucho con la física, como el Sí. Gang Beast o ese tipo de juegos que ya hemos sabido ver en muchas cosas de stream, pero tiene muchos chistes de subir la escalera corporativa. En muchos casos la escalera es literal, en este caso, y la subís a las piñas. Claro. Eso es como el chiste. Y después tiene muchos chistes de oficina, que ya los entendés si alguna vez viste una serie de oficinas o si alguna vez estuviste en una oficina, Claro. y ya sea virtual o física. Entonces, que el chabón tenga un café en la mano no es... una de las habilidades es tomar café, es como se desarrollan muchas cosas, el que te habla de más, el que no se baña, el, El otaku. el otaku, claro, eso es más de... Hay chistes que son más generales, hay uno que es el conservador, Mm, eh, siendo un juego, entiendo que con chistes yankees, porque realmente son de Sudáfrica los chabones, pero sí juegan con la política y los términos que tienen allá en Yanquilandia, entonces el conservador te recaga tiros, mira. que es como, como la idea. Entonces tenés que ir Claro. entendiendo el chiste de dónde viene. Y nada, sí que existe hace varios años, eso me enteré hace 10 minutos que me lo contó Gonza, porque yo no hago el research que debería hacer cuando traigo un tema, traigo más o menos esto, me copó, mírenlo si quieren. Pero desde el 28 de agosto, más o menos, o bueno, desde fines de agosto,
que está en Steam en acceso anticipado. Claro. Entonces tienes cosas, no un montón, a diferencia de... Yo no soy de comprar juegos en acceso anticipado, pero como no tiene una trama, o sea, puede que algún día cuando esté en 1.0 tenga un final el juego, pero no tiene una trama, entonces no es que te quedas pensando, uy, ¿qué habrá pasado? Por eso yo solo me compré el acceso anticipado del Baldur's Gate 3 cuando sabía que faltaban 3 meses para que salga. Claro. Esos 3 4 años que estuve en Early Access es como que no, porque quiero saber cómo termina la historia, quiero saber y que va a salir el juego, ¿no? En este caso es como que es más disfrutar cómo funcionan los niveles, tiene diversas mecánicas y un demo gratuito que podés probar, porque una cosa es ver a otros jugar, que sé que por lo que me decías tuvo mucho impacto en lo que es ver gente jugarlo y la novedad de los chistes que tiene, y otra cosa es interactuar uno. Con eso, el mejor chiste lo voy a contar como puedo, porque es más la sorpresa, se va a perder un poco con lo cuento. Es que destrabé un personaje, porque vos vas destrabando diferentes arquetipos para volver a hacer los diferentes niveles. Era el vago. Y cuando vas a elegir el vago, se te escapa del cursor. Y se empieza a esconder atrás de los otros personajes que tenés para elegir porque no quiere trabajar. Mira. Y cuando lo agarrás para trabajar, tiene habilidades de delegar responsabilidades, entonces hace que los enemigos se peguen entre sí. Y el esquivar del Dark Souls para esquivar las susodichas responsabilidades. Entonces es como que entras con los chistes y después vas viendo las mecánicas que tiene cada cosa. A medida que te acostumbras, es medio raro explicar cómo funciona. Por suerte, en tu caso, ya lo has visto, de que vas seleccionando habilidades, pero las tenés que usar Sí. en el orden en el que vienen. Y algunas habilidades tienen cargas. Y entonces, cuando se te acaba la carga, esa ya no la puedes usar. Y depende que cómo haces la estrategia alrededor de esas diferentes cosas. Y en hablar que es hacer medio un roguelike, eh, cada vez que vas a hacer la partida, tenés diferentes mejoras para lo que puedes llegar a hacer, como hacer la partida más difícil, recuperar vida a medida que vas subiendo. Está muy interesante. Le agregaron otros modos como los auto battlers. Eso es como que LOL tiene uno. Que el auto chess. Mm, En ese estilo de que seleccionás sí, a sí. los chaboncitos y los mandás a pelear solos. Le agregaron un modo así, pero que seleccionás la habilidad de tu chabón y se van peleando solos. Y eso le da Sí, sí. otra vuelta de tuerca. Entonces, básicamente entras por el chiste, pero yo me estoy quedando porque las mecánicas son interesantes de cómo resolver las cosas. Algunas más profundas que otras, por supuesto. Y al estar en acceso anticipado, tiene una comunidad en Discord que está bastante activa. En este momento, por supuesto, un Discord que por ahí ya venía de antes, pero que cobró mucha vida desde que salió ahí a fines de agosto. Claro. Entonces, que tienen fanart, podés poner sugerencias para a dónde querés que vaya una cosa o la otra del juego. Onda, canales de chats dedicados a sugerencias. Quieren escuchar mucho a lo que es la comunidad. Y tienen diferentes incentivos para que se promocione el juego, que por eso para ello lo estoy tirando ahí. Bueno, el que escucha, escucha. Porque a medida que lo van comprando le ponen diferentes mejoras al juego. Por supuesto que un día va a salir en 1.0, pero le siguen agregando cosas en el medio que otras cosas te pueden prometer. Claro. Entonces ya vendió por las 100.000 copias vendidas, ya le van a poner un update de luchar contra las máquinas. No se sabe, ojo que por ahí se sabe más, pero yo tampoco me quiero spoilear cosas, pero seguramente sea chistes con inteligencia artificial, que las máquinas te quieren robar el trabajo, Claro. evidentemente van a ir por ese lado Está de bueno. las boludeces, entonces dan ganas de ver cómo va eso. Y nada, eso ya llegaron. Después no me acuerdo si eran 120 o 150. Hay otro objetivo donde siguen agregando boludeces al juego. Y sí que puede ser uno, es tan simple en lo que hace que lo podés soltar y después volvés a los meses a ver qué Claro. otra cosa sacaron porque va en ese estilo. Muy interesante. Lamentablemente ahora tengo un solo joystick, pero porque el que me está cuidando Deadpool no anda muy bien. Pero cuando tenga dos, lo voy a obligar a Gonza a jugar un poco. En stream o no, lo dudo, pero veremos qué pasa. Mínimamente es interesante, tiene boludeces, referencias a GTA inclusive, que lo estamos viendo en una especie de mundo abierto. Y nada,
me copó, así que lo quería traer. Y eso. Pero vamos pasando rápidamente a lo que es el tema principal. Nuestras cositas de noticias de anime y algunas cosas que pueden ir surgiendo. Como en este caso, en el tiempo también. Novedades de cosas, entiendo que de manga, más que nada. En este caso, con lo que sea que dice ahí, yo entiendo módulo 3, ¿no? Claro. Y ya se me va a lengua a la trabar, así que Sí, te concedo. este es uno de los que hablé el, el episodio pasado. Dije que venía algo que tenía que ver un poquito con Jujutsu Kaisen, ¿no? Ujú. Ya la imagen un poco medio que te lo anticipa. Eh, y lo que había pasado era que en un primer momento se había dicho que Akutami, el mangaka, el autor, Ujú. estaba trabajando en un manga más cortito que Jujutsu Kaisen, eh, pero que no se sabía bien de qué iba a tratar, de qué era la movida. Y resulta que al final no es otra cosa que un spin-off de Jujutsu Kaisen que pasa unos años después, Ah, después. después de todo lo ocurrido, unos 30 y pico, no sé si 30 o, más, o un poco más. Ahora no me acuerdo bien cuánto era, pero lo que sí se sabe es que la mitad de los... O sea, esta gente son como los nietos, ¿no? Son Los como... Borutos, digamos. Entonces creo que son unos 63 años, me parece, son después. Mm. Pero acá pasa una cosa eh, que es para comentar, ¿no? Si yo te digo, ¿cómo podés vos eh, hacer más mierda una historia de la que ya... O sea, vos tenés un manga, ¿no? Tenés un manga que Sí. finalizó. Y decís, vamos a agarrar esa historia que estuvo dentro de todo buena, que medio cayó un poquito al final. No Como supo estacionar. ganó Claro. su puesta estacionada, ponerle como puede ser Naruto, ¿no? Como puede Ujú. ser un poco Bleach, bueno, algunas de esas que fueron grandes, que han sabido vender muchísimo. Bueno, ¿cuál es el elemento que uno de trama que uno pondría para que se vaya más todavía a la mierda, ¿no? Más todavía. No sé si se te ocurre alguno. Si no, Agregar un elemento de trama. Pasa que ya. sí, un elemento que vos decís, nah, bueno, ya está. A ver, estamos hablando de Jujutsu en este caso, Sí. porque yo no seguí Sí, no importa, tanto. no importa. Y ya me parecía que se ha venido bastante a la mierda agregando el Cooling Game Sí, como vuelta de trama. claro. Agregando un montón de reglas, yo estaba como, esto es un embole. ¿Qué otra puedes agregar? Bastante general la pregunta que me estás haciendo y no tengo ninguna Sí, pista no, porque, una, si no se te ocurre, la digo nomás y listo. no sé, es el viajes en el tiempo que Viaje en cancelan el y todo. tiempo podía ser, pero en este caso agregaron la típica, la que también hizo mierda a Naruto, que es los extraterrestres. ¿No? O sea, acá Extraterrestre. extraterrestres, acá cuando comienza, bueno, este se llama, para ya dejarnos de O sea, misterio, el punto de por qué lo está haciendo Dan Dan es que es estúpido combinar fantasmas con extraterrestres. Y ese es el chiste. sí, pero esto pasa con casi todas las series que también lo muestra, en Gurren Lagann se muestra mucho eso, que es la cuestión de el género, el género, el shonen o algún que otro seinen, el recorrido que hacen desde lo más bajo hasta llegar a, digamos que los límites, ponerle que en un primer momento pueda ser eh, lo internacional, lo Ujú. masivo, el planeta, qué sé yo, pero después llegan a romper esa barrera y utilizan también la cuestión del espacio cuando tu manga no tiene que ver con el espacio, ¿no? Porque si vos me decís no sé, Terraformer que viajan al espacio, que viajan a Marte, Claro, vaya y paz. en sí te sigo en siempre tenés que irte un poquito más a la mierda. Claro, claro, claro. Que no Siempre es solo para Shonens, eso le pasó a Mario. a Mario, bueno, A Mario de los Mario Bros. Que cada vez iba más a la mierda y después salió Mario Galaxy, claro. donde ya fuiste al espacio. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Y nada, sí, no tenía dónde más ir, entonces tuvieron que
reponer la fórmula haciendo otras boludeces y se sentía que había ido un paso para atrás. Dragon Ball no tardó en ir al espacio, por ejemplo, pero a ver, está esto que te digo, depende del tono. Gurren Lagann, muy gracioso, que sé dónde termina, no lo seguí, pero empezaba bajo tierra y terminaba en el espacio. Claro, y termina en Eh, galaxias, termina en galaxias. pero también termina en galaxias y era más, tenía su condimento comedia Sí, sí, también. sí, eso Por también. eso también mencioné a Andaban, pero por ejemplo, Bleach trae extraterrestres. No. No, no necesariamente, pero hay una especie de cuestiones. No, Bleach va para el otro lado, que es, por ejemplo, que para mí hay dos vertientes que también le pasó a Jujutsu Naruto creo que está también. a Yu Oh. Yu Hakusho, Ah, que es la de terminar con la cuestión en el infierno, ¿no? Es como o el espacio o el infierno. Son como dos arcos argumentales que casi siempre cuando vos ya sabes que tu manga va virando para ese lado, eh, sabes que no va a terminar del todo tan bien o mal. Y eh, eso le pasó a Bleach un poquito, pero bueno, me cosa que al mismo tiempo Dragon Ball hizo las dos cosas. sí, bueno. Presentó el espacio y presentó el Nada, infierno. pero claro, Pero bueno, sí. Lo que pasa con a Dragon Ball utilizó la cuestión del espacio más a su favor. La parte del infierno capaz que ahora un poquito se está como que la quieren reutilizar o se está viendo cómo se utiliza sí, eso no, yo estoy diciendo con eso. Daima, ¿no? Sí, Pero, Dragon Ball está sobreusado de claro, sobremanera hace muchos años. Pero, a ver, ¿por qué te traigo Bleach? Que igual el infierno me parece ya una progresión natural. Cuando estás hablando de fantasmas, espíritus y toda esa hilera, depende cómo. Después está cómo lo no, haces. claro. Pero ir al infierno no me parece tan raro como. eh, Porque Dragon Ball ya te puede saltar con cualquiera, porque flasharon con cualquiera. Pero otras historias es como, bueno, Naruto. Naruto terminó con alienígena. Sí. O Bueno, sea, el origen de... Y lo que va a pasar con esto acá también. Bueno, Luquita, ¿cómo andás? Acá justo estamos en una acalorada Luca. discusión de Naruto y Jujutsu Kaisen. Que acá va a pasar lo mismo. Porque, a ver, yo siempre, cuando hablé de Jujutsu Kaisen, siempre lo comparé con Naruto. ¿En Eh, Naruto son alienígenas? La respuesta, qué gracioso. que habla Digo gracioso porque es como, no En sabía. Naruto, porque vos si te pones a hilar muy finísimo, en Naruto aparece las técnicas de los ojos, ¿no? Los Sharingan, todas las técnicas oculares, tienen una raíz que cuando ya entran en la mitología pura, que va para el sabio de los seis caminos, eh, o de los de los seis, ocho caminos. Eh, y ese sabio, que al principio era como un ente mitológico, que también tenía a Kaguya-sama y todos los que van saliendo por ahí, y por ejemplo Izanami, Izanagi, son técnicas oculares del camino de los seis caminos, del sabio de los seis caminos, pero cuando se revela todo el final de todo, por qué Naruto la caga, y nosotros lo hemos dicho acá en este programa, que es porque esos entes mitológicos en realidad terminaban siendo extraterrestres. Y ahí donde empieza Boruto. Boruto empieza desde esa premisa, desde que esa raza extraterrestre es, no vamos a hablar de aliens, sino gente o otros entes por fuera de lo que es la Tierra, ¿no? Ajá. Son esos, es Kaguya y toda la rama de esa raza, digamos. Y Boruto, el manga, no el anime, que es otra cosa totalmente distinta, el manga trabaja sobre esa base de que son extraterrestres. Acá en Jujutsu Kaisen, módulo, que es como se lo traduce un poquito, o también se lo puede encontrar como Mojuro, eh, estamos hablando sobre que acá en la... A ver, literalmente empieza con una invasión extraterrestre diciendo, escuchame una nosotros tenemos que invadir acá, pero están este tipo de seres que viven en la Tierra, que antes era Estados Unidos el más poderoso, ahora después de los Cooling Game, como que ya se va por ese lado, digamos, terminó siendo Japón el más poderoso de la Tierra, El país más el poderoso. país más poderoso Ok. de la Tierra, en donde solamente en Japón aparecen estos seres
con poderes que son los que manipulan, los que hacen maldición y toda la bola, ¿no? Que eran como los protagonistas y toda la cuestión. Y los aliens dicen, bueno, ahora como es Japón, vamos a invadir Japón. Y dice que son los únicos humanos con un poder similar al de los extraterrestres. Entonces lo que te está haciendo acá la historia esta es vincularte directamente con a los humanos que pueden usar maldiciones con los extraterrestres. Yo no hablo de aliens en ningún momento porque estoy diciendo que son como, todavía no sé, son personas. El que está parado ahí, el primero de la imagen, es un extraterrestre. Si uno va al... Claro, hacer la distinción de que no son alienígenas en el Claro, sentido de que no son otra concepción de la claro. biología, pero sí que no vienen del planeta Tierra. Si uno se pone a hilar fino y quisiera tirar algunas teorías, es como si yo dijera, es como que uno diga que los antepasados, por eso también te lo marca mucho este primer episodio, este primer capítulo, que te dice que en la Tierra algunos pueden tener este poder, no todos, algunos. Y te dice también que hoy en día, en esa época en la que pasa este manga, eh, muy pocos y mayormente todos los japoneses son los potenciales que pueden despertar este poder. Entonces uno, si hila mucho más fino, puede decir que este manga va a terminar diciéndote que en realidad ante los que, o sea, en realidad vinieron extraterrestres anteriormente, tuvieron descendencia acá en la Tierra y de esa descendencia en la Tierra histórica nació Sukuna, nacieron eh, todos los brujos, hechiceros y toda la bola de Jujutsu Kaisen que nosotros conocemos. Si uno quiere analizar mucho ya tirando teorías y viendo cómo más o menos para dónde va la mano, ¿no? A ver qué decía por acá Luquita, porque la energía maldita parece el chakra. Eso de Naruto. Hay muchas coincidencias. También el grupo de tres, acá se vuelve a repetir otra vez el grupo de tres más un sensei. Hay muchas. Si vinieran a jugar al fútbol, vendrían a Argentina, pero justo los aliens vienen a Claro. hacer cosas Ahí japonesas. dice Luca que depende de lo que necesitan invadir los aliens. Si Claro. fuese el fútbol o el polo, tendrían que. ¿Él? El polo, Ah, ¿no? Porque puede ser. creo que por eso lo habían sacado de las Olimpiadas. Porque O el porque me pato. ocurre. Arre. Pero sí, es Pero así. sí, no sé. Que por un lado, esto es una queja re aparte por esto de los tres. Y ese concepto de los tres amiguitos que no me parece necesariamente malo y puede tener sus cosas, tener estos tres protagonistas donde hacen sus cosas. El tema es si lo van a usar. Sí, Porque hay muchas cosas que, bueno, te voy a empezar la historia con estos tres y después hay dos que me los paso por las bolas. O al menos uno. En, la chica. en Casi Jujutsu siempre. fue la piba que tenía. Bueno, iba a decir el poder más interesante, mentira. Porque era muy interesante. Definitivamente más interesante que el del prota. El pibe de las sombras era igual de interesante. Después terminó siendo más interesante simplemente porque lo desarrollaron. Claro. A la piba la podés haber desarrollado para cualquier lado. Había una idea ahí y no sé qué, creo que dijo, no, me aburrió. Y no hizo absolutamente nada. Dijo, la dejo en coma y me chupo un huevo. Sí. Y esto me lleva a, porque está todo en auge que la película, y qué sé yo. Bueno, eso eh, vamos a hablar ahora un ratito. Después, pero no de esto, así que por eso lo traigo. ¿Cómo se llama en japonés? ¿Qué cosa? ¿Jujutsu Kaisen? No. Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba, porque me olvidé de todos los nombres. Ah, no, de eso no vamos a hablar. Me parece que lo he visto. Bueno, en Kimetsu, que son los tres protagonistas, más la piba, pero era como que los tres con sus diferentes personalidades, y a los dos otros que se los pasaron por las bolas también, y bueno, me centro en el protagonista. ¿Para qué me ponen los tres? Y me explicabas toda la historia y qué sé yo, si solo tengo que seguir el protagonista, poner el protagonista. Nada, queda en coma. Pero siempre hago hipérboles, pero es un. Que queda en la heladera, digamos. No es muy desarrollado. También zafa de las peores partes, igual. De lo que es el manga. Porque es lo que contaba antes, que también lo dejé. Lo que es Jujutsu y cómo van a ir avanzando en estas cosas. Entonces espero que se queden con los tres si es que hacen Sí, mira. algo. Sí, a ver, el tema del.
arquetipo del trío de personajes principales, siempre, a ver, aparece en muchos animes, en muchas historias, pero siempre pasa que tienden a ir por otros caminos, desarrollar otros personajes y siempre pasa esa cuestión. Acá estamos hablando de que módulo, yo le puse 3 porque en el nombre, porque en un momento se decía que era como la tercera parte de algo, ¿no? Como que era como una tercera situación, porque si uno quiere una primera situación podría llegar a ser en orden cronológico la de Sukuna en su época, la segunda de Itadori y ahora vendría a ser como una tercera. Pero bueno, eso son teorías aparte y después ahora el nombre oficial se borró el 3, así que me quedo ahí flotando. Pero la cuestión esta, como va a ser una historia que ya te había... A ver, acá lo tengo, pero va a ser muy corta, va a ser... a ver, de aproximadamente 3 volúmenes, más o menos se dijo. eh, va a estar publicándose más o menos 6 meses. Eh, entonces sabemos que va a ser una historia corta y por lo que yo estuve leyendo, es una historia que ya desde un primer momento tiene personajes, o sea, está este trío y tiene personajes que ya tienen entre sí una cuestión, ¿no? Tenemos el chico y la chica que aparecen atrás, son hermanos, ¿no? Son hermanos del clan de Okotsu de Utah, son los nietos de Utah. Y vos cuando empezás a ver un poco lo que es la historia, cuando empieza el principio de la historia, te cuentan que Utah ya estaba muy anciano, te cuentan un par de cuestiones ahí, cómo era su relación, y que el chabón le deja un anillo a la piba, ¿no? A la piba de este. Y medio que al principio viene un poco por el lado de la piba, la historia, y después, a medida que van creciendo, le dan ese anillo al pibe, ¿no? Al hermano. Y son hermanos, no sé si prácticamente que tienen un año más, un año de diferencia, digamos. Eh, y bueno, le sacan el anillo de la chica, se lo dan al pibe, y ahí empieza como una cuestión de conflicto entre hermanos, ¿no? Y después, ya más tirando a la adolescencia de los pibes, que es donde pasa la acción real de esta historia, aparece este personaje nuevo que tiene un nombre exageradísimamente difícil, pero le dicen Maru, porque tiene bla 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 bla, bla no sé qué, Maru, viste como los aliens en Dan 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 un poco, Sí, sí, que sí. tienen nombres rarísimos y después le ponen un nombre medio Nepe. claro, así nomás. Bueno, este Maru se mete en el grupo sin... Pero bueno, a ver, se empieza a saber un poquito de la cuestión extraterrestre, pero como que ya está dentro de todo el trío medio formadito, ¿no? Como que ya te dice, mira, a ver, la cuestión, la motivación de los personajes va a ir por este lado, entonces se va a desarrollar. De ahí a cómo se Sí. desarrolle más adelante es otra cosa, ¿no? Si bien mal, que la cuestión de los aliens a mí me chocó bastante, ¿eh? Y vi mucho en redes sociales que hay mucha gente que también dijo lo de que va por el lado de Naruto, la cuestión de que ingrese de golpe y desde un primer momento, digamos, los primeros 3 paneles a color, full color, te dicen la cuestión de los extraterrestres. Entonces es medio Yo hice raro. el chiste más por la relación familiar. El Boruto de Jujutsu, pero es literal por lo que me decís. Es el Boruto de El Jujutsu. arquetipo es el mismo. El arquetipo es el mismo. Yo, por lo que estuve leyendo y qué sé yo, por ahora se viene desarrollando mucho mejor que lo que está haciendo, lo que hace Kishimoto con sus historias pedorras, ¿no? ¿Qué onda con el Ten Han con pelo? Ahí lo estaba comentando, porque tiene el ojo. Ah, el pibit, sí. Medio rebuscado, no aparece Madara también. Vamos a ver quién, porque aparecen, no diría Madara, diría más una Kaguya eh, que aparece un poquito por ahí dando vueltas. Pero bueno, por ahora la cuestión es que los alienígenas, bueno, los alienígenas no.
mal ahí. Los extraterrestres te dicen que quieren ver el nivel de hechicería que hay acá en la Tierra y mandan a a comprobarlo, ¿no? Eso es más o menos lo básico de la trama y va a ir por ese lado. Y en un primer momento te ponen una cuestión bastante fuerte como para empezar a hablar, ¿no? Este grupo tiene que ir a resolver un temita de secuestro de niños, ¿no? De trata de personas, más específicamente de de niños que escapan de sus hogares, ¿no? Es como hay una cuestión. Y bueno, y lo van desarrollando por ese lado. Pero bueno, este es solo un primer episodio que ha aparecido y ya con el paso del tiempo vamos a ir viendo que si está bueno o no. Pero para decirlo también un poquito es que este manga no lo hace Gege solo, sino que también está el dibujo. Yo ya lo había anticipado el episodio pasado. El dibujo corre por manos de otro autor que sin embargo tiene algo similar a lo que Gege ya venía haciendo, ¿no? Pero Y conviene que tenga la impronta para que sí, sí, alguien lo sí, vea sí. visualmente y lo lleve a eso. Sí, por eso no es muy relevante, pero vamos a decir que por lo menos el dibujo corre por manos de Yuji Iwasaki, que había tenido, no me acuerdo bien si tiene muchas otras cosas, pero había tenido una historia llamada Cypher Academy en la Shonen Jump, que él solamente la dibujaba y la dibujaba bastante bien, pero la historia corría por manos de Nishio Sin, que es un gran autor, digamos, de la parte de historias de otros mangas, muy conocido. Pero bueno, fue igualmente Cypher Academy fue canceladísima, o sea, tuvo sus momentos y por inicio Sin como que la dejaron un poquito dando vueltas por ahí, pero de todas maneras no fue algo tan bien recibida. Pero bueno, tampoco es que la culpa era enteramente del artista, del ilustrador, digamos, ¿no? Estos son los protagonistas, o aparece justo. O si justo aparecen. Sí, entiendo que por lo que decís, al menos por ahora, son los tres protagonistas. Sí, Hay otro tipo ahí que me que es el imagino que no. profe, El profe, el uno que está un número 8. uno morocho ahí. Pero sí, parecen ser los. Parece Itadori. No, acá pasaron, como ya no me acuerdo bien cuántos años, pero te dice que Yuta ya murió, o sea, ya estaba, es el abuelo de ellos. Entonces, mayormente no te dicen qué pasó con la mayoría de los otros, pero por lo menos algunos te dicen, mira, este está muriendo, está viejito, así que puede ser que aparezca un Yuta anciano. Puede ser que cuando empiece a revelarse un poco más el panorama acá, lo que primero hacen, que me parece bastante interesante como recurso, es que te cuentan la historia de estos pibitos, te tiran un par de datas sobre el mundo de Jujutsu Kaisen, cómo había quedado, un poco, no todo, y te los mandan a una misión directamente, tipo, vayan a esta misión y manéjense. Y de a poquito uno va conociendo qué había pasado con tal, o te tiran un poquito ahí diciendo, che, lo que ahí cuando se encuentran con algunos personajes le dicen, mirá, ¿sabes por lo que pasa? Es que está pasando esto porque, ¿te acordás quién murió en los Cooling Games? Es como una continuación directa de todo lo que había pasado. Todo lo que repercutió en el último arco de Jujutsu Kaisen, acá te lo traen a colación en cada momento, ¿no? Como, che, ¿te acordás que pasó esto? Bueno, ahora pasa esto, ¿no? Es como muy directa esa cuestión. Pero bueno, por lo pronto, a ver, a mí hay cosas que me hacen muchísimo ruido me hacen, Sí. pero por lo pronto no empieza tan mal como los recursos narrativos que van utilizando me parece que están interesantes, pero hay que ver la vuelta de tuerca que le quieren empezar a dar, ¿no? Medio Sí, raro. a ver, siempre traes cosas de diferentes índoles, entonces voy a tomar tu tono en mi cabeza como neutral, porque en este caso fue, en concepto, me pareció una cagada. Claro. Pero yo no lo vi, simplemente me lo estás contando Sí. vos.
Por eso no sé, pero no quiero decir que me lo contaste mal, porque Claro. contás muchas cosas y yo ya estoy acostumbrado como contar las cosas, pero si no tuviese nada que ver con Jujutsu, lo preferiría. Pasa que ahí, a ese punto me parecería uno más del montón. También está el tema que personalmente prefiero em, magia a ciencia ficción. Claro, claro. Me copa, o sea, no es que no te miro nada de ciencia ficción, ¿no? No es que tengo no me gusta el género, pero prefiero una cosa o la otra, las he visto mezcladas de mejor o peor manera, pero en concepto era lo que me copaba de Jujutsu, por ahí mucho secundario en ciertos momentos, pero estaba copado. Y es verdad que le solté la mano, pero ahora que le agregues eh, extraterrestres, Sí. no sé, sacar la mayonesa de mi dulce de leche, como que no sé si pega con el plato. No sé, raro. Sí, está cuestionable por lo menos la cosa. Pero bueno, ahora pasamos un Se, poquito. se verá cómo avanza. Pasamos a. Bueno, por lo que veo, lo que va a ser el anime Sí, dos de la temporada noticias. 3. Dos Ajá. noticias, dos noticias. Acá tenemos, por un lado, dos escenas de el tráiler o el teaser que han estado dando vueltas por ahí de Jujutsu Kaisen, los Cooling Game. Y por el otro, un póster que le encantan a los japoneses, les encanta hacer una película recopilatoria, ¿no? Cuando no, cuando Cuando no. no. Que a veces está bueno porque vos, por ejemplo, si tenés un anime que pasó hace, no sé, 10 años y crees, y dentro de poco va a salir algo, hacer una película recopilatoria para que uno se acuerde de ciertas circunstancias, vaya y pase. Pero como que, no sé, acá no sé si era tan importante, pero vamos a primero comentar que ya se está dando vuelta el tráiler para enero del 2026. Ya se estuvieron viendo un par de situaciones de pelea. Mm, Eh, Obviamente va a adaptar todo lo que fue el arco de los Cooling Games, los juegos de supervivencia, Camino a la extinción, como quieran llamarle. que es el Eh, final. que es la preparatoria para... en el final tenés varios arcos, que tenés los Cooling Game, el arco que da origen a el Battle Royale, y después de ahí tenés el final que vendría siendo la pelea final, ¿no? Que la pelea final contra Sukuna abarca muchísimos capítulos, muchísimas Mm, etapas, muchísimas situaciones. Como tenemos ahí los nombres, ya se sabe más o menos cuáles son los arcos que está adaptando los Cooling Game, que es como por ejemplo preparación perfecta y ejecución, son los nombres de los arcos que están, pero bueno, ya sabemos de qué se trata. Bueno, los que vieron el manga saben más o menos de qué se trata y los que no eh, tienen que saber que solamente es un Battle Royale en un lugar determinado contra todos hechiceros contra todos hechiceros y contra maldiciones. un fornite se juegan. Claro. Y después la pelea final, ponele, que ya era cantado desde el primer capítulo prácticamente del anime. Eso por un lado, que lo vamos a tener el año que viene. Y después por el otro lado, se anunció la película recopilatoria llamada Jujutsu Kaisen Execution o Ejecución eh, para el 7 de noviembre. O sea, para dentro de un par de momentos, unas par de semanas. Donde, bueno, todo lo que abordan es el arco de Shibuya y algunas partes de, o sea, lo que ya más o menos hemos visto, una especie de recopilatoria muy rápida. Y lo que yo estuve viendo es que aparentemente va a tener, como siempre le gusta a los japoneses, poner uno o dos capítulos de la nueva temporada, Sí. ¿no? Entonces va a tener como una especie de inauguración a los Cooling Games, ¿no? Va a tener un plus Mm. pequeño más. Pero bueno, tiene ahí sus cuestiones. No me acuerdo si había algo más para comentar. Después también no lo traje eh, porque lo iba a traer en otro momento. Que hay un juego
Hay un juego de Jujutsu Kaisen en el celular, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que modifica mucho la historia, que va por otro lado, ¿no? Que es como la parte en la que agarran a Goyo dentro De la cajita. de la cajita, eh, pero va por otro lado. Es como que en un momento está hasta ahí y después toma otros caminos, ¿no? Y también había novedades con eso, pero no lo dejé por fuera. Pero bueno. A ver qué dice Luquita por acá. Recién me acordé que el maestro de Yuji es igual a Kaka. Claro. Bueno, sí, sí. Acá lo hemos hablado, ¿eh? Lo hemos hablado hasta el cansancio. Eh, Tenemos la cuestión del paralelismo, pero también tiene que ver un poco con los arquetipos de protagonista, los arquetipos eh, sí, de grupo protagonista, de pareja protagonista, siempre trabajan de una manera similar, pero después lo importante es las narrativas, hacia dónde apuntan, las motivaciones de los personajes, cómo van desarrollando los arcos argumentales, en gran medida, digo, en general, ¿no? Otras, bueno, tampoco vamos a decir que son toda una joyita, pero eh, hacen sus cosas. Cada uno tiene Naruto y Jujutsu Kaisen tienen cosas similares, pero en las partes, en los diferenciales que tienen, capaz que se le puede valorar algo más que al otro, o diferentes cosas, digamos, tienen sus cuestiones. Claro, Bueno, eso sí. veremos cómo sigue, cómo termina la adaptación. Definitivamente por la calidad de dibujo que terminó siendo ciertas partes del manga, alguna fracción de Cool Games va a terminar siendo la mejor versión en anime, a menos que la adapten como el culo, pero creo que no viene siendo el caso. No, no, aparte en los teasers ya se muestran que las peleas van a estar a un nivel de excelentísima calidad. Casi diría, no sé si se puede comparar, pero casi diría a la par de Kimetsu no Yaiba, pero los trailers que se vieron de Kimetsu son de un nivel y una calidad Claro. desmesurada, digamos, ¿no? Eso es otra cosa. Bueno, veremos si lo atrapo. Sé que con Meli vimos la primera temporada y le había copado. Pero veremos si una vez que esté completo, si le damos bola. Claro, Pasando ya a otra cosa que no me acuerdo cuál era. sí, Esto, Tatsuki Fujimoto. claro. Que Fujimoto ya es una palabra que se lee mucho. Fujimoto, ¿Qué tenemos por nuestro acá? conocido Fujimoto, nuestro autor, es el mangaka de un anime y ahí ya se puede ver un poquito el estilo, porque también está un poquito adaptado en su estilo. Es el autor de Chainsaw Man, obviamente, el autor de Chainsaw Man. Nosotros ya hemos hablado acá muchísimas veces también de la obra de Fujimoto. Hemos hablado de Look Back, Goodbye Eri, hemos hablado de, bueno, Chainsaw Man. Yo no he hablado del todo de Fire Punch, pero lo he mencionado. Y un poco también de algunos que otros de algunos que otros one shot también he comentado. En este caso, eh, bueno, y también había dicho cuando empezaron a adaptar los one shot largos como Goodbye Eri o Look Back a películas, bueno, Goodbye Eri no, bueno, sin Look Back a película, habíamos dicho que había un director de animación que tenía pensado adaptar todas las obras de Tatsuki Fujimoto a la animación, digamos, al anime. Y acá tenemos dos libritos compilados de one shot del autor de Fujimoto que ahora van a estar adaptados a one shot, o sea, a animación Ah, pequeña, ¿no? Son como especie de cortos. Algunos son demasiado cortos. Que se va a llamar 1726 y como ya estamos viendo va a adaptar los dos. Ahí abajo tenemos la imagen donde se muestran los dos volúmenes, uno 1721 y otro 2226. Son ¿cómo se llaman los volúmenes, cada uno, que se relacionan con supuestamente con lo que dice Fujimoto, es que son las edades en las que él escribió estos one shots, ¿no? ah.
Entonces como que tienen ahí medio un pequeño hilo conductor eh, que bueno, esta, esto va a estar adaptado como una especie de antología. No se ven muy seguido antologías que tienen que ver con el anime, pero sin embargo existen, ¿no? Hay un par, ya nosotros hablamos un poco a veces de antologías que tienen que ver con el terror. Pero no se ve tanto antologías que tengan que ver con los one shot que han sacado autores. A veces salen en ovas, a veces ni salen, o en cortos, pero a veces ni salen. Y en este caso, igualmente sí le han sacado una especie de, bueno, una antología con estos one shot que es más que nada para Prime Video, está anunciado y para a ver, yo estoy trabajando con información que se sabe más o menos que se tira, ¿no? Que se dropea en algunas redes y qué sé yo, que no tiene mucha fidelidad, pero supuestamente va a estar disponible el 8 de noviembre de este año. Me parece bastante apresurado si recién lo están anunciando. Y se va a tratar de 8 episodios que nada, que tengo los títulos, pero bueno, son como episodios que están ahí. O sea, son literalmente los mismos títulos que los capítulos y son todos autoconclusivos, son todos muy, ¿cómo se puede decir? Que tienen un pequeño twist medio pendorcho, ¿no? Hay algunos que el chabón gusta de una chica y el final es que bajan los aliens, ponele. Es como son bizarros también, me parece. Esa era la palabra. Patuntish. Claro, esa era la palabra, un poquito bizarro. Pero eh, acá yo no lo anoté, me parece. Lo único importante que sí tiene, que es de interés para el que le interese Chainsaw Man, es, por ejemplo, acá aparece, dentro de esta antología, aparece un personaje que después se vuelve clave, un poquito en retrospectiva, un poquito para Chainsaw Man, que es Nayuta, ¿no? Hay una historia, un one shot que se llama La profecía de Nayuta, eh, que eso Fujimoto lo hace parte de, a ver, entre muchas comillas, o sea, lo hace literal, pero entre un par de comillas, el- uno tendría que leer el one shot para saber algo por el estilo, ¿no? Pero tampoco es, o sea, es para el que le interese mucho Chainsaw Man y diga, che, a ver, para Nayuta ya había aparecido, ya era alguien, está en este one shot que uno puede, pero cambia un poquito, está un poquito reescrito, ¿no? Es como muy accesorio, digamos, no es necesario. Pero está en esta nueva antología, ¿no? Eh, y bueno, después tengo un poquito esto va ahí en japonés, está en el cartel, en el póster, está todos los estudios que van a trabajar ahí dando vueltas, pero Ah, son estudios chicos, estudios que se dedican a hacer, digamos, no presentaciones, pero digamos trabajos previews o videoclips o cortos o ovas o cortitos muy pequeños, que no sé si vale la pena mucho comentarlo. Hay algunos directores destacados también, pero bueno, no, acá no le damos mucha visibilidad a eso. Eh, pero bueno, está. Para mí es algo interesante. Después yo, lo que sí no me acuerdo cuál es el que le seguía. el que le sigue en este momento, nada. Ah, nada. Nada. Entonces, bueno, voy a comentar un poquito de lo que tiene que ver con eh, Chainsaw Man, lo que va a continuar ahora, que es Ah, el arco de Reze. Es una película que continúa, digamos, la, la historia en película, ¿no? Un momento que voy a hacer un matecito. Pero bueno, sí, iba a decir algo. no, me estaba mandando algo medio raro y después lo voy a revisar. Pero sí, Chainsaw Man.
Sí, la película del arco de Rece, ya están dando vueltas ahí un par de trailers. Va a estar, es para también dentro de poco, el 19 de septiembre de este año. Mm, eh, Distribuida por Sony Pictures en Crunchyroll. Tal vez la vamos a tener dando vueltas ahí. Eh, pero bueno, no había mucho tampoco para decir. Solamente que se va a ¿Qué sería? estrenar, que viene ahora dentro de muy poco. Creo que, no me acuerdo si cuando hablamos de la temporada lo he comentado, pero me parece que sí, que ya había comentado un poquito de lo que venía en ese sentido. Y obviamente viene de la mano de Mapa, ya nosotros sabemos cómo es el trabajo de este estudio. Así que bueno, ya nos podemos ahí dar una idea de lo que viene. Ah, y otra cosa que también en Crunchyroll hay mucho de que tiene que ver con Chainsaw Man subido. Si uno tiene Crunchyroll, o lo puede buscar por otro lado también, que Mm, hay un evento que sucedió a principios de este año donde se muestra muchas cosas entre, a ver, son muchos easter eggs, o sea, easter eggs, muchas cuestiones que no tienen nada nuevo, pero te muestran, por ejemplo, los actores de voz, te muestran, por ejemplo, entrevistas a actores, a directores, a un montón de gente que está detrás de lo que tiene que ver con la animación. Y después se puede encontrar ya mismo dos películas que compilan eh, el anime hasta el momento, ¿no? Todo lo que salió de anime hasta el momento, uno puede ir a buscarlo a Crunchyroll en formato de dos películas que se llama Chainsaw mm. Man The Compilation 1 y 2. Ya están ahí completas. Que yo el otro día estaba viendo y dije, ah, está bien, son dos películas de más o menos 1 hora 30, 1 hora 40. Pero bueno, por lo menos está ahí para que uno quiera refrescar o no la primera temporada de Chainsaw Man. Lo que sí se pierde son los endings que tuvo Chainsaw Man. No sé si se acuerdan, en esa época Chainsaw Man tenía un ending distinto por episodio, ¿no? Cada Ah, episodio tenía un ending distinto con grandes artistas musicales de ending, o de música estilo J-pop y K-pop y J-rock, y bueno, y algunos también un poquito medio tirando coreano, medio por ahí, que era muy interesante. Para mí se mm. pierde algo muy grosso eh, en estas dos películas, pero de todas maneras, si uno ya vio el anime, puede refrescar la historia, digamos, ¿no? Eso más o menos era todo para abarcar de las cuestiones de la obra, de la saga Bien. de Fujimoto, y se vienen más. Bueno, eso ya se estará viendo. Y, bueno, si viene esta interesante antología, pensé que eran las 5:30 de la tarde que ponía por llamarse 1726, Ah, pero al final era sobre las ciudades que tenía mucho más sentido. Hablando de horarios, nos sobra el tiempo para abarcar lo que viene ahora, pero ya hay 25 más o menos, es para que lo tengamos en cuenta todos. Puede que ir cerrando, porque lo que viene cortando. es la situación de los cancelados. Tenemos, esto más que nada porque es una microanimación, entonces por eso lo quiero hablar antes. Tenemos novedades sobre lo que pasó con los posibles cancelados que hemos hablado antes, que serían las siguientes. Saraka, estoy acomodando algo por atrás, pero tenemos lo que fue cancelado y dos que siguen en pie. Que Claro. la verdad, por lo último que discutimos, era bueno, más o menos lo que se esperaba, mucho a simple vista. Había mucha calidad, bueno, yo te había dicho la otra vez, en estas obras, en lo que es el trabajo del espocón del béisbol. Había muy buen trabajo de dibujo, se notaba que había otra calidad. Y Sí. seguro que no solo el dibujo, pero como bueno, esto tiene más pinta, mucha onda. El domiquingo ahí para cagarse a piñas. Y el de comedia. Entonces, obviamente generaba eso. También habías mencionado que por eso estaban yendo varias cosas, entonces Sí. quizás había más espacio para otras, pero nada. Lo mandaron Al muere. al muere. Sí. Hay un chiste ahí sobre prisiones Ah. y condena a muerte, pero bueno, es lo que le pasó. Nada, es lo que vemos, entiendo. ¿Alguna otra novedad con esto? Sí, bueno, esta era.
el resultado de la primera ronda de cancelación de este año. La primera que nació este año y se va este año, Night Prison, cancelado, ya mucho se sabía, pero igualmente si, a ver, continúa la cuestión, ¿no? Esto es como un anticipo, porque vamos a hablar también de los cancelados, de los que ingresan, digamos. Eh, y también hay que decir que por el lado de Tomoshima no Teru, que es el manga de vikingos, que todavía resiste, tiene aguante ahí todavía un poquito, pero está peligrando un poco, ¿no? Está ahí medio en la cuerda floja. Si ingresan muchos de golpe una próxima ronda y continúa medio como viene la mano en la cuestión eh, de popularidad, digamos, va a estar medio en peligro un poquito, ¿no? Y el otro, Harukase Moon, que es el de que dice Freddy bien, el Spokon, que tenía que ver con béisbol, está mucho mejor posicionado que todos, ¿no? Está como ganando bastante espacio, así que dentro de todo, a menos que aparezcan grandes tanques, Claro. tal vez puede llegar a sobrevivir uno de los poquitos que pueden tener ahí un espacio un poco mejor. Pero bueno, eso nomás tenemos por el momento. A lo mejor vuelvo a esta placa viendo que se nos va el amigo Oteru. Pero bueno, vamos a ver cómo procede. Bueno, avanzamos a lo que van a ser los tres que mencionamos ahora, en lo que Sí, sería el bloque de cancelatres, como bien le decimos. Empezando por Ping Pong Peril, nuevamente, sí, yo los eh, tengo desordenados. Sí. nuevamente algo de deportes, por lo que veo en este caso ping pong, pelos locos. ¿Y qué me puedes decir en este caso? Bueno, acá, bueno, ya la vez pasada que estábamos hablando de los mangas que estaban ingresando y habíamos hablado de la escasez que había de Spokon dentro de lo que era la revista. De Spokon, volvemos a decir, es mangas de deporte, ¿no? Historias de deporte para jóvenes. Y habíamos dicho que estaban ingresando historias que tienen deporte, ¿no? Varios. Al principio ya vimos el de béisbol, ahora estamos viendo uno que es de ping pong. Pero acá le agregan una vuelta de tuerca, ¿no? Acá tenemos un espocón que tiene que ver con el ping pong por un lado, pero más tiene que ver con juegos de supervivencia y más tiene que ver con apuestas, ¿no? Entonces, la vueltita de tuerca ahí tiene que ver con un protagonista que o sea, que él no, pero digamos que hereda una deuda y tiene una hermana, que no es esa que está dando vuelta ahí, y aparece una mafia, una especie de yakuza, pero con plata, muy sofisticada, que le dice, mira, si no te la arreglás de alguna manera para conseguir miles de millones de dólares y qué sé yo qué es cuánto, bueno, de yen, no sé qué, eh, no sé, vendemos a tu hermana y toda la bola, ¿no? Y el chaboncito dice, bueno, yo era campeón de ping pong por otro lado, ¿no? Pero había renunciado y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, hay un montón de cositas por ahí. Pero resulta que entre los caminos ahí de la vía, que le entran a medio a secuestrar a la hermana con chumbos, con armas, con cuchillos, sangre y toda la bola, de pronto el protagonista ingresa a los partidos de ping pong clandestinos, ¿no? En las altas sociedades, lo primero que se ve son una mesa de ping pong hecha de oro. O sea, acá hay mucha parafernalia, digamos, hay mucho exuberancia de la guita, ¿no? Hay como muchas Claro. cosas de decir, mira, las pelotas de ping pong son de mercurio, entonces cuando pega contra la mesa de oro salen chispas y el chabón cuando pega con la raqueta se le empieza a prender fuego la remera, como muy así, ¿no? Por un lado, hay una cuestión de que uno diría, bueno, hay momentos críticos y hay momentos Sí, bizarros, ¿no? suena a un buen episodio de Spy Family. Claro, que en Spy Family tenés el episodio, bueno, no el episodio de tenis, El digamos, episodio de claro. tenis,
Pero bueno, la idea de la pelotudez que está atrás, ya como un espocón sobre ping pong. Bueno, hemos tenido en la revista inclusive mangas de ping pong con reglas extrañas, ¿no? Teníamos uno que a mí me encanta, Takoku, un espocón que tenía que ver con vos para confesarle el amor a una persona tenías que desafiarlo a jugar al ping pong y ganarle, y así podías, y esa era la única forma de poder tener una pareja. Después hemos tenido otros de ping Ok. pong un poco más tirado full drive, un poco más tirado a lo deportivo, pero se han visto igualmente varios, digamos, mangas de ping pong que tienen cosas raras, ¿no? No dura mucho los de Pokémon, no sé cómo se escribe. Yo miré uno en fútbol americano. Si Agel 21 puede ser, porque me gustó. Igual dura bastante, ¿eh? En el anime no. Si es Agel 21, en el anime no adaptaron completo. Tiene como 300 capítulos, el de fútbol americano. Claro. Y Haikyuu también tiene como 300 y algo. Y bueno, Tsubasa, Capitán Tsubasa tiene como más de 1000 y todavía sigue con huevadas. Pero después no me llama mucho la atención. Sí, a ver, para mí es muy... A mí me encantan los espocones, pero también hago por ejemplo, el de béisbol, lo intento leer por más que nada por el dibujo, Mm, pero a mí no, la historia y todo lo que tiene que ver con béisbol no me cabe, o sea, no me gusta. Pero hay otros que sí un poquito me cuadran, pero si no sos mucho de leer cosas de deporte, no... Obviamente capaz que no es para vos, digamos. Si hay Shield 21, bueno, es un hito hay Shield 21, claro. ¿no? Es del dibujante, desde Murata, ¿no? Del que dibuja, Claro. Por algo me sonaba, lo habíamos mencionado claro, hace lo poco. habíamos mencionado, del que dibuja también One Punch Man, ¿no? Sí. Entonces es un hito en todos los sentidos. Y también está atrás el de Doctor Stone, ¿no? Pero bueno, no importa. Acá lo que tenemos es un autor nuevito, desconocido, que no ha tenido muchas cosas en la revista. Tiene 3 one shot nomás, pero después no tiene nada. Y se llama Yoshiharu Kataoka. Bueno, un solo autor, hace ilustración y la parte de la historia. Las ilustraciones, como se pueden ver, a mí me remite un poquito a un poco la ilustración de Belcebú, por ejemplo, de Tamura, porque tiene esa cuestión ahí medio... bueno, la pibita se parece mucho a la de Belcebú y tiene bastantes cosas un poquito similares. Aparte del estilo entre lo drama y comedia que más o menos utilizan, Mm, te hace ver un poquito, pero esto menos desarrollado me parece un poco en el estilo artístico. Eh, y después no hay mucho tampoco para decir porque es como que eh, está empezando la cosa y medio que, no sé, no, a mí no me parece malo, por supuesto, me parece mm, que por el lado que quiere encarar el tema del ping pong y el tema de la trama, me parece que va bien. Igualmente me parece muy débil en el tema artístico y me parece muy débil en las excusas para hacer, o sea, no las excusas, pero digo, hay algo dentro de la motivación que va perdiendo fuerza a medida que lo vas leyendo, ¿no? Es como que está bien, pero cuando empezás a ver que el chabón se maneja en lugares tan sofisticados, hace un poco de ruido ciertas cosas, pero por lo pronto me parece por lo menos una buena historia para comenzar a leer. Vamos a ver qué claro. sucede con Elio. Bueno, pasamos al siguiente, que sería también en un contexto medio deportivo, Ekiden Bros. Sí, Entiendo que Bros por hermanos. otro Spokon, sí, tiene algo de hermanos, no como pensaríamos, pero tiene alguna cuestión ahí. Voy a comentar, bueno, otro Spokon, o un Spokon de esta camada que venía diciendo.
esta vuelta hay 2 Spokon dentro de una misma ronda de cancelación. Pero esto se trata de un Spokon de carrera de relevos, de atletismo, que bueno, que tiene sus cuestiones. Es un autor que no tiene nada, literalmente no tiene nada. Daiki Nono es el autor, y no tiene ni siquiera un one shot, nada tiene. Es la primera obra, Pumba, estaba ahí siendo... Acá en la parte del arte también me parece que es mucho más precaria que la anterior. O sea, si bien no es tan mala, pero en cuanto a planos que presenta, en cuanto a estilo artístico y todo eso, me parece bastante inferior a lo que venimos viendo. A ver, a ver, la historia es bastante simple de Spokón, ¿no? Es un pibe que se muda a un dormitorio de pibes, quiere ser el mejor atleta en carrera de relevos, y va empezando a conocer personas y tiene ciertas cuestiones ahí un poquito hiperbólicas en el sentido de eh, esforzarse y de llegar a término a sus lugares, eh, así medio raro, como que el chabón dice, bueno, yo me meto en este club, hago estas cosas de atletismo, saco un poquito el esfuerzo y listo, ¿no? Es como, sabemos que es un deportista que se esfuerza, listo, ¿no? No hay más. Literalmente es una historia muy cuadrada, muy genérica. Para mí tiene el visto bueno por 2 cuestiones, ¿no? El tema de, en su momento, la sequía de Spokón, y por el otro, que digamos, un deporte no tan explotado hasta el momento, pero dentro de poco, también lo hemos hablado acá, va a haber una película sobre atletismo, que también tiene que ver con amigos de la infancia, que también tiene que ver con una promesa, que también es del autor que ya hemos hablado, de Orb, ¿no? Sobre el movimiento de la Tierra, y ese tiene mucho más pinta, tiene cosas mucho más dramáticas, tiene cosas mucho más serias, una ilustración incluso muchísimo mejor, a pesar de que tiene particularidades dentro de lo que es el diseño de caras de personaje. Me parece mucho más potable que ¿no? Yo acá no quiero incurrir en cancelarlo ya antes de que comience la ronda, pero me parece que no va para mucho, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos lo que hay, no hay mucho más. Bueno, a tenerlo en cuenta. A esta y los datos que has dado más que nada para el final. Y terminamos en Cae de Gami. Kae de Gami. Sí. La señora de las tetas que no entran en el frame, Bueno, básicamente. acá tenemos algo que mezcla varios. Este va a ser un poquito más, tal vez más charlado. Acá tenemos una especie de, ¿cómo se llama esto? Estilo de Onesama, ¿no? De la hermana mayor, ¿no? Es un arquetipo en la que ya lo hemos no comentado, pero lo hemos tocado por el costado. Algunas series que han tratado sobre esta temática. Un prota ahí que tiene un potencial escondido, digamos, vamos a decirlo, pero que con la intervención de la hermana mayor, para decirlo de algún modo, porque tampoco es que es la hermana, esta no es la hermana mayor, pero el arquetipo es con la intervención de esta persona, de esta mujer adulta, eh, puede liberar todo su potencial, ¿no? Acá hemos hablado, por ejemplo, de Ichi the Witch, que trabaja un poquito con la idea de que un pibito fuera de la cuestión de brujas, viene una bruja más experimentada y lo mejora. Eh, y, y acá es medio parecido, porque también tenemos un personaje que estaba en la suya, o sea, muy marginal el pibe, pero con la ayuda de esta, que es una especie de espíritu mayor, un espíritu, un Shen Wai, como se le dice acá. Esto tiene una especie de situación china, vamos a decir, ¿no? Chinesca, ¿no? Como Sí, que, se ve en la media de la claro, estética. en la estética se ve. Pero medio que utilizan toda la cultura un poco china porque si no hablaríamos de yokai en lugar de Shenwai, pero acá estamos hablando de los espíritus, más que nada de la cultura y
digamos, para decirlo de un modo, mitos urbanos, entre urbano y feudales, eh, que van por ese lado, por todos los espíritus chinos. Y bueno, y tenemos que una de las mayores espíritus lo posee al pibito para la trama de esta situación es que este espíritu está está como bloquea, para decirlo de un modo, está cortado. Es como que el espíritu tiene una forma física y una forma espiritual. La Sí. forma espiritual que le vemos está como medio rara, medio como borrosa. En un primer momento no se puede sacar la máscara porque no tiene cara. Eh, pero a medida que van peleando contra otros espíritus, le van devolviendo partes del cuerpo a esta espíritu mujer. Y con esas partes del cuerpo es como donde reside la energía, full poder de esta chaboncita, ¿no? Es verdad que acá quieren un poquito, si vamos a hablar un poco del autor, de Jun Harukawa, quiere capitalizar un poco el tema erótico, ¿no? Sin embargo, no hay una relación no hay una relación literal en la historia sobre cuestiones eróticas. Se puede entrever que hay mucho ecchi, ¿no? Hay un poco de ecchi ahí dando vueltas. Sí, entiendo que va a ir más por el lado de lo visual del personaje para con la audiencia Claro, que entre lo claro. que se enfrentan, que para con el chaboncito. Ni lo contaste y no viene al caso, pero imagino que con esa idea de recuperar parte del cuerpo, donde va a estar el enfoque del ángulo de la cámara, por así llamarlo, ya se ve Sí. en el trabajo de luces, que por un lado es mayor calidad de dibujo No, acá lo artístico es a las palabras otras cosas, mayores, que sí. se nota que es otra calidad de diseño de personajes, porque sacando que había a veces, es verdad que me molesta un poco, depende del estilo de la historia, la sobresexualización de X o de cualquiera, sí que en el diseño de los personajes, acá tienen un diseño. Claro, Ahora, a mí tampoco es que me interese mucho el Spokon, pero sí que hablé de la calidad del dibujo y diseño de personajes de el de béisbol, donde se nota. claro, sí, sí. Y acá es otra idea, quizás en el de Spokon de ping pong es verdad que por ahí el pelo del chabón lo querían llevar a algo quizás no tan hecho en otras situaciones. Mirá, te Este. bloqueó la palabra hentai, Luquita. Ah, sí, sí, sí. Dásela. Ah, intentaste. Para que te lo permita, total, que no importa. Este. Sí, sí, sí. Evidentemente esto va a tener un montón de. Sí pega. Va a tener un montón de doujinshi, se dice. Sí, sí, sí. Por ese lado, eso definitivamente. Pero sí que. Va a sonar medio choto, pero prefiero estar mirando esto que alimenta más mis ojos que los otros dos que no tenían cero diseño Sí, es verdad. visual. Ok, ponele, se nota que lo que quieren hacer con la mina, hasta en el brillo de las piernas, en la posición que tiene. Pero el Sí, hecho de que sí. tengan brillo de las piernas ya es otra calidad de imagen, al menos en esto que es el color de lo que quieren dar. De ahí a que me interese es otro tema. Pero es más. El marketing se ve más simple en este caso. Sí, si no, el nivel artístico es muchísimo mejor que los otros. Para mí está a la altura también de lo que era Ichi the Witch, por eso también lo comparo, no solo en arquetipos, sino también en la ilustración, el nivel, la calidad artística. Y tiene un poquito de lo que es bueno, a ver, el tema de Dorororo, ¿no? El tema de manga de Osamu Tezuka, de un personaje, de un humano privado de todo su cuerpo, literalmente, tiene que enfrentarse contra demonios para recuperar parte de su cuerpo. Ese tema está acá, eh, pero tiene un poco de cuestión de el camino que va tomando un protagonista para poder ponerse a nivel de los espíritus, ¿no? Como que cada vez se le presentan espíritus y el protagonista tiene que ir de alguna u otra manera leveleando para ir creciendo y poder combatirlos, ¿no? Entonces, como que se va viendo ahí una cuestión que uno ya está acostumbrado a ver en mangas y qué sé yo, un poco lenta, digamos, una progresión lenta en los primeros momentos, entonces como que se van ahí viendo cosas medias aisladas y hasta que empiece a
tomar vuelo, digamos. Pero yo creo que dentro de lo que está dentro de la revista es uno de los que tiene bastante potencial y un poco se deja ver en lo que tiene que ver con los rankings hasta el momento, eh, la aceptación del público, digamos. Tiene algunas críticas, pero son bastante leves en comparación de las otras, ¿no? De las otras series. Pero dentro de todo es una historia muy interesante, sobre todo, a ver, es una historia bastante, eh, digamos que transcurre siempre, casi siempre de noche, pero que se mete con cuestiones ahí un poquito escabrosas también, que tiene que ver un poco con cuestiones medias de mutilación, de espíritus literal muy malévolos, muy macabros en ese sentido. Así que es un poco más pesada la historia, pero dentro de lo que permite la revista, digamos, ¿no? Es un shonen igualmente. Pero bueno, eso sería más que nada las presentaciones de los 3 mangas que van a competir ahora. Eh, y no. Siempre censurado, pobre. Pero bueno, lo que ya va siendo. Está medio también sabido esto, ¿no? Ah, bueno, sí, qué sorpresa. Pero bueno, sí, en este caso, viendo qué es lo que puede terminar pasando con estos tres, por los espocones. En este caso, por un lado, hasta se ve en la imagen, es otra calidad de Es dibujo, otra ¿viste? cosa, Es sí. como que hasta en lo que estamos hablando, el sexo vende, eso ya sabemos, pero saca completamente a la señora pelirroja y de todas formas la calidad del dibujo Sí. es como que ya está, lo rompió el cote. Eso, el estilo de dibujo, el de Ping Pong me hace acordar a Danganronpa, a Bueno, ese estilo de dibujo. un poco sí, un poco sí. Que siempre me pareció medio chori, pero es la historia lo importante Claro. en Danganronpa. Nada, veo complicar los espocones no solo por la situación, depende con qué lo compares. Por Sí. supuesto, no es solamente entre sí con lo que están compitiendo con todo lo demás. Pero ya hay un espocón muy fuerte. Claro, ahí está. No quiere decir que no haya espacio para otro, Sí. pero habiendo uno tan fuerte, hay espacio para los otros. eh, para un espocón, por el de carreras, ¿no? Especialmente alguien que recién aparece. Pero Sí. para un espocón, estoy flasheando, ¿no? Pero tan básico, me parece que no hay espacio. Para uno que está flasheando cualquiera con mesas de oro, puede ser que haya espacio. La tiene difícil igual, Sí. pero puede ser que haya espacio. Pero complicado con alguien con algo tan fuerte. Comparado con esto y con las cosas que tuvimos la refrescada de la otra vez, el del espíritu no parece tener mucha competencia en el directa. Claro. Al menos. Después ya va a ser un tema de espacio en general, pero por cómo lo presentaste, sí, él tiene, lo puso hasta Lucas, 2 buenas razones para ver el manga. Eso funciona, eso No ya, lo vi. Sí. ya sabemos que funciona. Hay que ver qué tanto le funciona por eso de espacio. Entonces, considerando los que habían sido probados antes, ponen hablando del manga del vikingo, Sí. no lo veo tan complicado, teniendo en cuenta con qué están realmente peleando. Si Sí. están muy acotados los espacios, ahí sí lo veo complicado. Por. A ver, yo no me lo puse a leer, ¿no? Pero la trama del vikingo era la que más me interesaba personalmente. Claro, sí, sí. Pero no quiere decir que es lo que más le interesa a la gente. Mm. Entonces ahí puede ser que esté complicado, pero simplemente en esto, viendo estos tres, eh, difícil elegir uno solo para que se vaya, porque parece que se van los dos. Los dos Los dos Spokon. pobres. Spocones por ahí no, pero eso ya veremos. Es verdad que antes ya habías dicho que se fueron muchas cosas, entonces por ahí había lugar, pero no Sí. sé si hay tanto lugar Mm. para, para Spocones. No sé si tenés Sí. otros pensamientos para cerrar. No, para mí la verdad va por ahí, digamos. El Spokon de carreras para mí es el primero que se va. Inclusive creo que depende cómo venga la semana. eh, Se va a ir antes que Oteru, me parece a mí, que el de Vikingo. Mm. Y después, bueno, ya va a empezar a ver ahí un poquito la cuestión de quién, cómo va a venir la semana y quién tiene peor eh, repercusión. El tema es con el de Vikingo, que me parece que tiene ya de antemano la suerte contada porque salió su portada del tomo 1 y el chabón la tiró muy abajo, o sea, no
literalmente hizo un solo personaje y todo el cuadro pelado, o sea, algo que es definitivo, que no puede reescribir, que no puede redibujarse. Entonces como que el chabón ya se ve que ha tenido una mala experiencia, entonces me parece que se va a cancelar primero. Pero si no es así el caso, me parece que se va primero el Kingdom Bros, después, por supuesto, el de ping pong, y para mí Kadegami va a tener canchas libres como para más o menos meterse dentro de lo que es, no te digo los primeros 5, pero dentro de los 10 puede llegar a estar ahí en la revista. Pero bueno, nada, eso me parece que va a ir por ahí la cuestión. Cuando tengamos más cuestiones, más actualizaciones sobre cómo va a venir la ronda de cancelación, vamos a ir viendo un poquito, vamos a ir tanteando un poquito el terreno de lo que fue sucediendo y lo vamos a actualizar por estos lados. Pero bueno, nada, eso sería más que nada todo. Y ya nos despedimos, Por supuesto. como ya lo había anticipado Freddy. Muchas gracias por estar ahí del otro lado y recordarles simplemente que pueden ir a buscarnos a nosotros en @mateadas en Twitter. Estamos ahí compartiendo información, los momentos que prendemos, las horas, horarios y todo, toda la bola. Y si no, en nuestras plataformas de confianza, por supuesto, que estamos ahí subiendo los episodios, que es en YouTube como Crónicas Mateadas, en Spotify, versión solo audio, como Crónicas Mateadas. Siempre lo aclaro porque también está la versión que pueden subir videos, pero nosotros lo mantenemos a Spotify como podcast por ahora. Claro. Y después el stream, por supuesto, nos pueden encontrar en Twitch, ahí como Crónicas Mateadas, donde pueden venir, como hizo Luquita acá, a hablar, a conversar un poquito de las cosas que van pasando. Así que nada, muchísimas gracias por estar del otro lado. Gracias, Luquitas, como siempre. Nos vemos la próxima. Adiós. Abrazo, Lucas, gracias por estar y nos vemos la próxima semana.